Hola, buenos días a todos y bienvenidos al Faro Verde. Muchas gracias por acompañarme en este paseo matutino por las costas de la bahía de Cádiz. Hoy está el cielo un poco encapotado, como veis, pero bueno, hace una temperatura más fresca y más agradable para pasear. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de la hostelería, que dicen pues que tienen problemas para encontrar trabajadores, etcétera. Bueno, yo corregiría. Al final lo que tienen problemas es para encontrar esclavos, que es diferente. Y me voy a explicar. Y es un tema que me toca profundamente la moral, porque un servidor de ustedes lo vivió en primera persona. Es verdad que hace ya algunos años, en el que trabajaba 12 horas, tenía un contrato de 4 y cobraba como si fueran 8 horas. Esta es la realidad de la hostelería en la costa. En Cádiz, en Málaga, en Alicante, en el Levante, en Cataluña no lo sé porque no lo vivió, pero esa es la realidad. Y eso en el mejor de los casos. Yo tuve suerte que por lo menos tenía contrato. Es verdad que tenemos que hacer un poco de autocrítica y son a veces los propios trabajadores los que dicen, oye, que estoy cobrando el paro, estoy cobrando una ayuda, no me hagas contrato. Estas cosas también pasan. Es verdad que son anecdóticas, pero pasan. Por lo que también tenemos que hacer un poco de autocrítica. Al final tenemos la hostelería, bueno, la hostelería, no quiero criminalizar la hostelería. Tenemos el mercado laboral, mejor dicho, que nos merecemos, ni más ni menos. Y ahora veremos por qué. De tal forma, volviendo a mi situación personal, si me lo permitís, que un servidor de todos ustedes tuvo un accidente de moto para estar de baja, y no se pudo dar de baja porque qué coño de dinero me iban a dar por un contrato de 4 horas. Allí los que habíamos y los que hay no son profesionales desde un punto de vista formal, con su título de hostelería, etcétera. Hay gente que está allí por necesidad, y los que no tenían necesidad, que los vi pasar, duraban 2 días. Los que no tenían necesidad duraban 2 días. Cierto es también que no es de recibo, y esto lo digo en descargo de los empresarios, teniendo en cuenta que estas cosas se producen en las empresas pequeñas. En las multinacionales de hostelería estas cosas no se producen como norma general, y si se producen es a mucho menor escala, y de forma más puntual, porque canta mucho. Si yo siendo el mismo trabajador, recibiendo la misma explotación, yo denuncio a McDonald's, me lo estoy inventando, que seguro que McDonald's lo hace todo como lo tiene que hacer, y denuncio al Bar Manolo, la inspección de trabajo va a McDonald's, siendo la barra basada la misma. Pues esto es así. Así funciona el sistema. ¿Y qué pasa? Que como hay muchos bares Manolo y pocos McDonald's, pues verdaderamente la inspección no llega a todos lados. No llega a todos lados porque no quieren que llegue. Bien, lo que iba diciendo, lo que es una barra basada, y esto lo digo en descargo de todos aquellos que tienen un bar, un negocio o lo que fuera, que si tú quieres contratar a un tío por el salario mínimo, que son 1.080 euros, me parece, tienes que pagar 1.600, 1.700 pavos, hostia, y además que no son... este exceso a cuenta de los seguros sociales que tiene que pagar el empresario, bueno, si fuera para hospitales, si fuera para carreteras, si fuera para pensiones, todavía. Pero la realidad es que se la gastan en drogas y en putas, si me permitís el vocablo, que no lo digo yo, que lo dice la sentencia del ERE, entre otras. Esta es la realidad. O sea, encima le tienes que estar pagando o sea, estás hasta aquí y le tienes que estar pagando las putas, hablando pronto y mal, a los políticos y las drogas. Está muy bien. Y como digo, esta es la realidad. Y una realidad generalizada. ¿Qué pasa? Que el trabajador con buen criterio no se quiere meter ahí. En la hostelería está pasando lo mismo que pasaba, o que pasaba y que pasa, en lo que es la agricultura, la explotación de invernadero, etcétera. Cuando un servidor de todos ustedes estaba trabajando en Almería, los camiones que iban a llevarse a la gente para trabajar eran todos africanos. Ahí no había ningún español.
Y lo mismo pasa en el aguacate en Motril, en la fresa en Huelva, etcétera, etcétera. Un servidor conoce a gente que en algún caso contrató a españoles para recoger tomate por la costa de Málaga, por Coín, y me contaban que los españoles duraban 2 días. Es cierto que al final es un trabajo al que no estamos enteramente acostumbrados, y entonces tienen que venir inmigrantes a hacerlos, inmigrantes que van a trabajar, esa es la realidad, en peores condiciones. ¿Por qué? Porque tienen una necesidad acuciante y al final, si denuncian, te quedan sin nada. Esta es la trampa del sistema, trampa que no le interesa a quien corresponde resolver. Esta es la realidad. Y de hecho, bueno, si vais a Valencia, si hay algún valenciano lo podrá corroborar o desmentirme, allí hay una cantidad notable de bares que está regentado ya por asiáticos y la cosa va peor, ¿verdad? Lo que quiero decir, que nuestros enemigos directos, entre comillas, ¿verdad? No me gusta usar el calificativo de enemigo, no son los empresarios, hay que mirar mucho más arriba. Es verdad, y esta es la realidad, que el empresario, si puede o si le dejan, va a tratar de maximizar su beneficio lo máximo posible, a costa de los derechos de los trabajadores. Eso está claro, porque la tendencia natural del ser humano en general es abusar, como norma general. Hay excepciones, pero son raras. Y los trabajadores van a querer que le paguen lo máximo posible, cobrando lo mínimo. Cobrando lo máximo. Es cierto que antes, hace unos años, resultaba más representativa la figura de los sindicatos, hasta que ya se vendieron descaradamente, que lo que hacían era darle equilibrio al sistema, porque un trabajador está en una situación de vulnerabilidad frente a una empresa y muchas veces son lentejas, o las tomas o las dejas, y los trabajadores, en este caso, con muy buen criterio, cuando le ofrecen estas condiciones ilegales, porque es la realidad, el trabajador dice, lo dejo. ¿Cuál es la solución que están buscando? La solución que están buscando algunos empresarios y que al Estado parece que se la sopla, que es traer mano de obra inmigrante. Traen mano de obra inmigrante para que los puedan explotar prácticamente a sus anchas, haciendo lo que os digo. Tú le haces a un paisano un contrato de 4 horas, te cubre más o menos las espaldas, y le tienes allí trabajando 12 horas. Cuando viene el inspector de trabajo, pide el carnet al fulano, a ver, fulano, ¿está dado de alta? Sí, está trabajando, sí. ¿Y hasta cuál es tu horario? Fulano, de tal hora a tal hora. Dice el horario que está trabajando. Y ya está. Así es como funciona la cuestión. Es un problema que no interesa solucionar, porque sobre todo en la costa, sobre todo en el sur, hay una gran cantidad de economía sumergida. Si los hosteleros tuvieran que hacer los contratos como lo tienen que hacer, pagar las horas como lo tienen que pagar, más de la mitad estoy convencido que quebrarían, porque los costes sociales no se pueden mantener, cosa que no es culpa del trabajador, por supuesto. El empresario debe de dar unas condiciones mínimos con respecto a la ley. ¿Qué podemos hacer nosotros como trabajadores? En caso de que no estemos con necesidad extrema, en primer término, rechazarla, ¿verdad? Y en segundo término, denunciarlo. Ya sea, y no es por putear a nadie, al final es un problema que no podemos solucionar nosotros, pero es un problema que debe solucionar el Estado, pero nosotros tenemos que hacerlo visible para que los poderes públicos, ya sea por presión social, le metan mano. Y este problema es muy antiguo. Como digo, yo hace por lo menos 15 años que no me dedico a la hostelería y la cosa sigue igual o peor, y no la han solucionado porque no les sale de la polla. Hablando pronto y mal, porque que a ti que me estás viendo te exploten, o a mí le importa un carajo, ni a la Yolanda Díaz, ni a los que vinieron antes, ni a los que vengan después. Esa es la realidad.
Y a ti, empresario, que me estás viendo, que no puedas pagar las cuotas de la Seguridad Social y estés hasta aquí, por pagarle a tus trabajadores, sin cobrar tú, que eso pasa mucho también. A la Yolanda Díaz y a todo esto le importa un puto carajo. Y si cierras le da igual. Y si tú te quedas sin trabajo y no puedes comer, le suda la polla. Es así de triste. Y el que no quiera ver esta realidad, creo que vive en los mundos de Yupi. Ahora, si ya son 100.000 que tocan los huevos, que meten presión y hacen visible el problema, ya sea desde el punto de vista del trabajador y del empresario, y si fueran todos unidos mucho mejor, las cosas empezarían a cambiar. Pero por desgracia hoy lo que prima y por lo que trabajan los poderes públicos es por la desunión y por la confrontación, que los trabajadores les echen culpa a los hosteleros porque son unos negreros, que los hosteleros les echen culpa a los trabajadores que son unos vagos, y la cuestión es que nos estamos peleando entre nosotros, y los de arriba tocándose los huevos, hablando pronto y mal y riéndose de nosotros. Esta es la realidad. Por lo que repito, y yo me iría feliz hoy si os quedaseis con este mensaje. El trabajador, desde el punto de vista del trabajador, el enemigo no es el empresario, y el empresario, el enemigo no es el trabajador. El enemigo, para eso estamos en un estado social y de derecho, que lo dice la Constitución, no lo digo yo, que debe de velar porque las condiciones sean óptimas y correctas, y no es así. Como digo, esta explotación laboral que se da en la hostelería no es algo anecdótico. Si es algo anecdótico, pues mira, se le persigue penalmente al que fuera y ya está. Es algo generalizado, y esta es la realidad, y todo lo que me estáis escuchando pues conocéis casos, seguro. Entonces, como trabajadores, lo primero, la primera línea de defensa, si nos lo podemos permitir, es decir no. Pero claro, aquí nos encontramos con que nos hacen la 314, que es contratar trabajadores extranjeros, traerlo de fuera, algo que se está dando aquí o que han dicho desde el sector de la hostelería que se va a dar, traer trabajadores de fuera. Esto es algo parecido al derecho de huelga, Yo lo comparo, imaginaos que yo como me están pisoteando, yo y mis compañeros del bar legalmente nos declaramos en huelga y nos vamos a trabajar, y el empresario contrata a otros trabajadores para hacer nuestro trabajo. Esto no se puede hacer. Pues algo prácticamente igual. El escenario es el mismo que lo que pretenden hacer trayendo trabajadores extranjeros. Como los de aquí se declaran entre comillas en huelga y no quieren aceptar esas condiciones leoninas, pues contratan a otros que sí la acepten. Y el Estado a día de hoy no ha dicho ni muy, y tener presente que a esa gente que viene de fuera lo van a explotar más que a los que había aquí. Eso tenerlo claro. Entonces, como digo, como trabajadores, nuestra primera línea de defensa es decir que no, que las condiciones no son aceptables. Hay mucha gente que por desgracia no se lo puede permitir y tiene que tragar, la realidad. Y después denunciar tanto ante la inspección de trabajo, lo suyo es con nombre y apellido y aportando pruebas, en la medida de lo posible. Hoy en día tenemos que usar las armas que nos ofrece la tecnología. Si tú vas a una inspección de trabajo, a una entrevista de trabajo de un bar y te huele lo que va a ver, pues coge tu móvil, lo pones a grabar y te lo echas al bolsillo. Ahí tienes una prueba de cargo. Es así. Te vas a la inspección de trabajo con esta prueba de cargo y denuncia en tus redes sociales. Y no es algo que el empresario se lo tenga que tomar a lo personal, sino que simplemente estamos defendiendo nuestros derechos. Y los empresarios pues tienen que hacer fuerza. Ya digo, individualmente no le van a hacer puto caso, pero sí como colectivo. Los empresarios tienen la segura que algún día explicaremos del cierre patronal, que digamos salvadarle las distancias, que es una huelga de empresarios en la que os tenéis que plantar en un momento dado a cuenta de las barrabasadas que tenéis que pagar. Es que es algo inconcebible, y cada vez va más, no va menos. Y se nos vende la moto de que es para pensiones, para los parados, y la realidad es que se la gastan en drogas y en putas, como he dicho al principio.
Bien, como digo, no solo trato de analizar el problema, sino también en la medida de nuestras limitadas posibilidades es aportar soluciones. Creo que han quedado claras. Decía Nietzsche que aquel que no dedica 2/3 partes del tiempo a sí mismo es un esclavo. Esta es la realidad, y al final cuando tú te metes en la hostelería terminas siendo un esclavo. Otra cosa es que también los hay, que lo hagas voluntariamente, en el sentido de que asumas de que no vas a tener vida, pero te vas a ir el verano con 6.000 pavos a tu casa. Yo conozco gente así, que ha trabajado en la hostelería en Marbella, han hablado con el empresario, ¿verdad? Sin contrato ni polla. ¿Para qué? Te corta la mano con un cuchillo y nadie quiere saber nada. En el que, cosa que obviamente está mal, todo el mundo tiene que estar asegurado, por supuesto, para cualquier eventualidad que pueda pasar. Pero han quedado con el empresario, 2.000 pavos todos los meses, de julio a septiembre. Ahora no va a tener vida, desde que abre hasta que cierra todos los putos días. Eso también está infringiendo, por supuesto, los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Por eso digo que nosotros como trabajadores, aunque la mayor parte de la culpa no sea nuestra, también tenemos que hacer un poco de autocrítica, porque a veces tenemos la hostelería final que nosotros hemos permitido. Nos la han ido colando poco a poco. Es cierto que al final, tampoco quiero cargar las tintas contra nadie, por un principio de necesidad no nos ha quedado más cojones que tragar, porque es eso o nada, pero al final tenemos que pensar en el largo plazo. Al final, qué paro te va a quedar o qué jubilación te va a quedar, ¿verdad? Así que lo dicho, desde un punto de vista desde el trabajador, este humilde canal está enfocado sobre todo a los trabajadores. Primer paso, si te lo puedes permitir, decir no puedes hacer otra cosa. Denunciarlo si fuera posible con pruebas ante la inspección de trabajo y hacerlo visible en las relaciones sociales. Los que son profesionales de verdad con su título de hostelería, etcétera, fijaros que esta gente no van a trabajar al Bar Manolo, si me permitís la expresión. Esta gente se van a trabajar al Hotel Santipetri, al hotel de aquí, al hotel de allí, donde las condiciones son mucho mejores, ¿verdad? También es otra opción y tú te quieres dedicar a esto, aunque ya te digo, la mayoría de la gente que trabaja en hostelería lo hace por necesidad y porque no encuentra otra cosa. Muy poca gente me he encontrado que le guste aguantar las barrapasadas del personal, ¿verdad? Que eso da para otro vídeo. Y la cuestión es esa. Es también formarte, es otra opción para poder optar, si te gusta la hostelería, claro, a un puesto de trabajo superior. Y en la medida de tus opciones, que sepas que las grandes empresas no suelen hacer estas barrabasadas o no con tanta intensidad. Así que si estás entre el Bar Manolo y el McDonald's, aunque las condiciones aparentemente pudieran ser peores en el McDonald's, métete en el McDonald's, porque tus derechos van a estar mejor salvaguardados. Porque cualquier barra basada que hagan ahí, al final se va a notar, va a cantar mucho, va a salir en todos los periódicos y una publicidad muy negativa para ellos. Sin embargo, lo que haga el Bar Manolo, como mucho nos vamos a enterar en el barrio, y van a seguir haciéndolo. Bueno, no quiero hacer de este vídeo muy largo. Espero haber explicado mi punto de vista y que os sirva. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse, por favor, si no lo estáis. Darle a like para ayudarnos a seguir haciendo contenido y a que crezca el canal, y que tengáis un feliz inicio de Semana Santa.